Desde lo alto, el pueblo de los zorros se extendía como un paraíso salvaje, o al menos, así había sido antes. Ahora, la guerra marcaba cada rincón con el miedo y la destrucción. Cooper abrió la puerta de su casa, solo para ser recibido por un estallido de energía eléctrica. Actuando por instinto, cerró de golpe, evitando ser chamuscado por los rayos que se deslizaban por las calles. La verdad era que su aldea no había sido pacífica en mucho tiempo. Nuestra raza, los zorros, siempre estuvo en guerra con los erizos. Seres peligrosos, criaturas que destruyen con una facilidad aterradora. Narraba en su mente, mientras observaba el desastre desde la rendija de la puerta. Los ataques sucedían en cuestión de segundos. Uno de los erizos levantó una mano y con un simple gesto, una oleada de telequinesis aplastó una veintena de casas. Otro, con un destello eléctrico, calcinó los campos y los animales. Entre ellos, algunos poseían habilidades elementales. Un erizo de hielo congeló decenas de zorros y los hizo trizas con un solo golpe. La carnicería no tenía fin. Y entonces apareció él. El más peligroso de todos. Un destello carmesí surcó el aire, irradiando una presión sofocante. Su aura ardía como el mismo sol, su energía calcinaba el aire a su alrededor. Con un movimiento preciso, lanzó una esfera de fuego que impactó contra el pueblo, incinerando casas al instante. Sin embargo, no mató a nadie. Lo llamamos muerte sangrienta, aunque es irónico. Nunca ha matado a nadie. Cooper sintió una mano aferrarse a su chaqueta rosada y lo jaló con fuerza hacia adentro. ¿Qué haces aquí afuera? Ni siquiera puedes pelear con los más débiles. Su padre, Balthazar, lo miró con severidad. Apenas eres un niño. Tengo 15 años. Los de mi edad ya están peleando, protestó. Pero la realidad lo golpeó de inmediato. Frente a sus ojos, un joven zorro corrió hacia un erizo con una espada en mano. Un instante después, el erizo lo cortó en 1000 pedazos. Balthazar, sin cambiar su expresión, le espetó. Sí, de tu edad, y ya murió. Cooper sonrió con sarcasmo. Bueno, pero al menos tuvo el valor de pelear. Y murió. Así que vuelve a casa. No estás hecho para la batalla. Sin perder tiempo, Balthazar arrojó una bola de metal contra un erizo, atravesándole el pecho con facilidad. Si se están preguntando quién es este zorro robusto y musculoso que mató a un erizo como si nada, pues es mi padre, Balthazar. Uno de los mayores asesinos de erizos, pero antes de procesar más, otro erizo apareció frente a él. Alto, con 3 garras afiladas en cada nudillo, dispuesto a rebanarlo. Sin embargo, un martillo de metal golpeó al enemigo en la cabeza, matándolo de inmediato. ¿Estás bien?, preguntó Héctor, su maestro. Gracias, Sensei, respondió Cooper. Héctor, conocido como Thor, era un guerrero formidable. Derrotó un erizo con electroquinesis y lo mantenía esclavizado para entrenar a los reclutas. Pero Cooper tenía un objetivo. Sensei, tengo que ir a matar a un erizo. Mi vida puede cambiar, hasta podría tener novia. Héctor lo miró de arriba a abajo. Tal vez tendrías novia si no usaras una chaqueta rosada. Cooper, ofendido, replicó. Es mi marca personal. Pareces una niña con eso, se burló Héctor. Deberías madurar y ser más hombre. Cooper buzó, molesto. ¿Cómo voy a madurar si siempre que intento pelear me dicen que parezco un niño? Héctor suspiró. Si fueras contra un erizo, no te consideraría una amenaza, como mucho, te verían como un gato asustado. Además, ni siquiera puedes levantar una espada con facilidad. Intenté entrenarte con varias armas, y fracasaste en todas. Cooper bajó la mirada. Sí, lo sé. Soy pésimo en combate, pero no uso la fuerza. Yo uso mi inteligencia. Se giró y retiró una cortina, revelando un extraño aparato parecido a un cañón. No otra vez, Héctor se llevó 2 dedos entre los ojos, con expresión cansada. El último de tus inventos explotó un cuarto del pueblo. Fue un error de nitroglicerina, se defendió Cooper. Pero esta trampa es diferente. Le mostró el mecanismo.
Funciona con cables y electricidad, puede paralizar a cualquiera con 70 voltios. Antes de terminar la explicación, la trampa se activó accidentalmente y atrapó a un zorro, electrocutándolo hasta dejarlo inconsciente. Héctor solo lo miró, impasible. Por cosas como esta, tu padre prohibió tus inventos. Cooper se cruzó de brazos. No son peligrosos. Mira al zorro. Touché. Pero no se rendía. En serio quiero ser alguien. Quiero que me reconozcan como un héroe, no como un inventor loco o el débil de la aldea. Héctor lo miró por unos segundos y suspiró. Si esta trampa te mantiene lejos de los erizos, te permitiré usarla, pero solo eso. Cooper sonrió y abrazó a su maestro antes de salir corriendo hacia una montaña. Desde allí, observaría la aldea en busca de un objetivo. El calor en el aire aumentó. Un destello naranja apareció en los cielos, surcando los aires a una velocidad imposible de seguir. Es él. Sin dudarlo, la máquina lo fijó como objetivo. Y justo en el momento exacto, cuando la criatura estaba por disparar su bola de plasma, la trampa de Cooper activó una red electrificada. Rayos estallaron por la montaña. Un grito se escuchó. Y luego, la criatura cayó. Muy lejos, al bosque. Cooper no podía creerlo. Lo logré. Derribé a la muerte sangrienta. Pero antes de celebrarlo, un erizo apareció a sus espaldas, transformando su mano en una cuchilla para atacarlo. El ataque nunca llegó. Baltazar rompió la cuchilla con sus propias manos, golpeó al erizo y lo decapitó con su propio brazo. Sin embargo, no creía a Cooper. Vamos a casa. Pero tenemos que ir a buscarlo. Cayó en el bosque. Baltazar ignoró sus palabras y lo jaló de la oreja con fuerza. Reza para que tu castigo no sea tan feo cuando lleguemos a casa. Mientras los zorros intentaban recuperar lo que quedaba de su pueblo, Baltazar solo bufó con desprecio. Algún día encontraré su hogar. Y cuando lo haga, lo convertiré en cenizas. La casa de Baltazar era un reflejo de su personalidad. Austera, sin lugar para la comodidad. Tan pronto como cruzaron la puerta, el líder de los zorros empujó a Cooper dentro de su habitación con una mirada severa. Estás castigado. No saldrás de aquí. Cooper, con los brazos cruzados, solo asintió, molesto. Baltazar no había creído ni una sola palabra sobre su logro. Cuando la puerta se cerró y los pasos de su padre se desvanecieron, alguien más llegó. Héctor se asomó con su característica calma. Entonces, ¿derribaste a un erizo con tu máquina? Cooper, cansado, suspiró y respondió. Sí, derribé a la muerte sangrienta. Pero mi papá no me creyó. Héctor soltó una leve risa, sin burla, pero con incredulidad. Yo tampoco te creo, chico. Sé que eres listo, pero derrotar a la muerte sangrienta, nadie ha podido. Ni siquiera tu padre. El zorro guerrero se apoyó en el marco de la puerta y cruzó los brazos. Además, ni siquiera sabemos cómo se ve. Solo conocemos su destrucción. Cooper desvió la mirada. Héctor había venido por otra razón. Solo pasé a ver si tu padre estaba aquí. ¿Sabes dónde está? Está en la sala del jefe en una reunión. ¿No te avisaron? Estaba ocupado construyendo unas espadas, respondió Héctor con indiferencia. Cooper asintió, comprendiendo. Héctor le lanzó una última mirada antes de despedirse. Nos vemos, chico. Las pisadas del guerrero se alejaron, y el silencio se apoderó de la casa. Cooper observó a su alrededor. Baltazar estaba en la reunión. Nadie más estaba cerca. Era su oportunidad. Con un movimiento ágil, agarró un pequeño cuchillo, abrió la ventana y se deslizó hacia el exterior. El bosque lo esperaba. La gran sala de reuniones del pueblo de Leronix estaba iluminada por antorchas parpadeantes, su luz tenue reflejando la tensión en los rostros de los guerreros. El aire era denso, cargado de incertidumbre y miedo. En el centro, Baltazar, el líder de los zorros, observaba el mapa con una mirada fría. A su lado, su mano derecha, Héctor, permanecía con los brazos cruzados, mientras que Roster, su hermano y tío de Cooper, miraba al resto de los guerreros con expectación. Baltazar rompió el silencio. La guerra va de mal en peor. Los erizos tienen poderes y una enorme ventaja sobre nosotros. Héctor soltó un suspiro y se inclinó hacia la mesa.
No es ninguna sorpresa. Hoy vi como uno de los nuestros fue literalmente despellejado con telequinesis. Le arrancaron la piel, dejando solo huesos y órganos expuestos antes de caer al suelo. El sonido de bocas tragando saliva fue evidente. Algunos zorros apartaron la mirada, sintiendo arcadas ante la imagen mental que Héctor acababa de plantar en sus cabezas. Baltazar, ignorando las reacciones, continuó. Tal vez tengan poderes, pero nosotros tenemos nuestras armas y nuestra esperanza. Roster asintió con firmeza. Eso es cierto. Estoy con mi hermano. Podemos ganar esta guerra. Por un breve instante, el ánimo en la sala pareció elevarse, pero Héctor se encargó de aplastarlo con una risa sarcástica. Claro, mucha esperanza tenemos contra los erizos, criaturas que, sin contar a la muerte sangrienta, pueden incinerar pueblos enteros con un solo movimiento. Sí, nosotros, zorros que apenas podemos cargar una piedra gigante y arrojarla lejos, claramente los vamos a vencer. Un silencio incómodo se extendió. Miradas de incomodidad y enojo se clavaron sobre Héctor, pero él no parecía afectado. Baltazar se mantuvo estoico. Entiendo tu punto. ¿Pero qué propones? Héctor se apoyó en la mesa. Nos estamos quedando sin guerreros. Hoy, los nuevos reclutas murieron como moscas. El grupo lo observó con inquietud. ¿Quién fue? Preguntó Roster. Héctor se encogió de hombros. Andy. El mejor de la clase anterior. El aire pareció volverse más pesado. Andy había sido la mayor promesa de la nueva generación, y había sido reducido a pedazos con una ráfaga de energía. Si al mejor le fue así, alguien murmuró, ¿qué podemos esperar de los demás? Héctor soltó una carcajada amarga. Nada. Porque ya están todos muertos. Los zorros se quedaron petrificados. La desesperanza se apoderó de la sala. Roster apretó los puños, furioso. Mi hijo se inscribirá en la academia este año. Sé que matará a varios erizos. Tiene mi sangre. Héctor le lanzó una sonrisa burlona. Pues el hijo de Baltazar también tiene su sangre, y no lo veo matando a todos los erizos ahora mismo. Un silencio absoluto. Los zorros no pudieron evitar soltar carcajadas. Era una verdad dura, pero innegable. Baltazar frunció el ceño, molesto por las burlas hacia su hijo. Basta. Roster, también irritado, apoyó su brazo en la mesa. De acuerdo con Héctor. No tenemos suficientes guerreros. Los nuevos murieron. Necesitamos entrenar a más zorros. Baltazar, aún con la expresión tensa, deslizó el mapa sobre la mesa. Creo que encontré la isla de los erizos. Muchos vienen del norte, así que su hogar debe estar ahí. Propondremos una incursión. No les prometo que salgamos con vida, pero tendremos una gran guerra. El silencio se mantuvo. Un zorrito se removió incómodo. Bueno, yo tengo ropa que lavar. Otro se rascó la nuca. Yo necesito asar un pollito. Yo veré si tengo algunas monedas para comprar alimento. Baltazar golpeó la mesa con fuerza. Nadie quiere unirse. Nadie respondió. Baltazar sonrió de lado. Entonces, quien se quede, tendrá que lidiar con los inventos de Cooper. Todos sintieron escalofríos. Un recuerdo se deslizó por sus mentes. Flashback, el día del desastre. Un joven Cooper, con mirada entusiasmada, presentó su invento más reciente. Una máquina que supuestamente mata erizos. Solo hay que cargarla y disparará un hacha. Dijo con orgullo. Héctor, incrédulo, se quedó quieto mientras el arma se activaba. El hacha salió disparada, y le cortó la mano. Héctor parpadeó. Miró su muñeca. Su mano ya no estaba. Un grito desgarrador llenó el aire. La máquina, descontrolada, comenzó a lanzar más hachas. Por pura suerte, no alcanzaron a nadie más, excepto a Héctor, que recibió un corte profundo en la pierna. Fin del flashback. Héctor miró su propia mano de metal con indiferencia. Después de eso, el muchacho me construyó esta mano robótica. Me funciona bien para cargar el martillo. Los zorros lo observaron, pero la idea de quedarse con Cooper y sus inventos era demasiado aterradora. Uno por uno, se ofrecieron a ir con Baltazar a la isla de los erizos.
Cuando la reunión terminó, todos salieron de la sala. Héctor se estiró. Bien, voy a empacar mis cosas. Baltázar le puso una mano en el hombro. No. Tú te quedarás aquí para dirigir el entrenamiento. Héctor frunció el ceño. Así que mientras yo enseño a los nuevos cómo matar erizos, Cooper se quedará en mi forja sin vigilancia. Baltázar no dijo nada. Solo digo, continuó Héctor, que puede construir cualquier cosa con el tiempo suficiente. Y ahora tendrá lápiz, papel y materiales. Quién sabe, tal vez cree un robot asesino que extermine todo Leronix. Nada puede salir mal. Baltázar suspiró. Lo sé. No sé qué hacer con él. Es más inteligente que todos nosotros, pero nunca logra lo que quiere. Héctor sonrió. El chico es único. No lo subestimes. Tal vez tenga talento con las espadas, quién sabe. Baltázar soltó una risa seca. Estará muerto antes de que liberes al primer erizo. Héctor se encogió de hombros. Tal vez sí. Tal vez no. Pero algo me dice que, mientras hablamos aquí, tu hijo ya se ha escapado de su casa. Baltázar se cruzó de brazos. Conozco a Cooper. No haría eso. Mientras tanto, Cooper caminaba por el bosque en busca de la muerte sangrienta. El viento era helado y seco en el bosque. Cooper, con el ceño fruncido, seguía tachando frenéticamente su mapa, furioso. Algunas personas pierden la razón. Otras pierden su dinero. Pero yo, soy el único imbécil que pierde a un erizo superpoderoso en medio del bosque. Apretó la mandíbula y, sin pensar, pateó una roca. Un dolor punzante recorrió su pie. «Maldita sea», gritó, llevándose las manos al pie adolorido. Su malestar no terminó ahí. Sin estabilidad, perdió el equilibrio y rodó cuesta abajo por una pendiente. El mundo se desdibujó en un caos de hojas y golpes contra la tierra. «No jodas, dioses de mierda», rugió mientras caía, sintiendo cada golpe como una maldición del destino. Cuando finalmente se detuvo, jadeó un momento, intentando recuperar la respiración. Su cabeza le daba vueltas, pero entonces notó algo extraño. Frente a él, un árbol estaba partido por la mitad, su tronco carbonizado. Y no era el único. A su alrededor, varios árboles estaban destrozados, formando una línea de destrucción como si algo hubiera caído desde el cielo a una velocidad imposible. El suelo estaba chamuscado, con grietas de quemaduras recientes. Cooper se incorporó con esfuerzo, su mirada recorriendo el terreno. Fue entonces cuando lo vio. Un erizo rojo, inconsciente, su piel quemada en varias partes. Sus ojos se abrieron de par en par. Lo hice, su respiración se aceleró. Lo hice. Lo logré. Derribé al más fuerte de los erizos. La adrenalina llenó su cuerpo. La guerra. Su pueblo. Su padre. Todo lo que había fallado hasta ahora, se desvanecería con esta victoria. Sonrió con satisfacción, apoyando un pie en la espalda del erizo. Pero en ese instante, ocurrió lo inesperado. Los ojos del erizo se abrieron, brillando con un rojo inyectado en sangre. Un destello de fuego envolvió su cuerpo. Cooper retrocedió, sintiendo una presión sofocante. Lo que estaba ante él ya no era un simple erizo. Era un dragón carmesí. La criatura se alzó, su cuerpo largo y cubierto de escamas ardientes. Pero antes de que pudiera completar su transformación, una descarga eléctrica recorrió su cuerpo, forzándolo a volver a su forma de erizo con un grito de dolor. Cooper respiraba con dificultad, sus piernas temblaban. ¿Qué fue eso? La realidad se hacía pedazos ante sus ojos. Pero se obligó a concentrarse. Ignoró el miedo y sacó su cuchillo. «Te voy a matar, erizo». Su voz era baja, temblorosa, pero firme. Esto lo arreglará todo. Su pueblo dejaría de verlo como un fracaso. Su padre se sentiría orgulloso. Si mato al más poderoso de los erizos, su raza perderá una ventaja en la guerra. Se repitió sus propias razones, cerrando los ojos por un momento. Soy un zorro guerrero. No puedo olvidar eso. Apretó el mango del cuchillo con fuerza. Pero entonces, vio los ojos de Zack. Un rojo intenso, pero sin odio. Sin furia. Solo dolor.
La red eléctrica volvió a activarse, preparándose para otra descarga, y Zack simplemente se rindió. Su cuerpo cayó pesadamente, sin intención de defenderse. Cooper elevó el cuchillo sobre su cabeza. Hazlo. Solo tienes que cortar. Solo un movimiento. Su corazón latía con violencia en su pecho. Entonces lo vio. Una lágrima rodeando por el rostro del erizo. Cooper sintió que su respiración se detenía. Su cuerpo comenzó a temblar. El cuchillo tembló en su mano. Y entonces, cayó. Resbaló de sus dedos y golpeó el suelo. Cooper cayó de rodillas. No puedo hacer esto. Por primera vez en su vida, su sangre helada en batalla se tornó en duda. Miró el cuchillo. Luego miró al erizo atrapado. Sin pensarlo más, comenzó a cortar la red. La electricidad chisporroteaba mientras liberaba el cuerpo del erizo. Tan pronto como lo logró, Zack se alzó nuevamente, envolviéndose en un destello de fuego. La transformación fue mucho más violenta esta vez. El dragón carmesí resurgió, con su boca emitiendo un aura violeta fucsia que oscilaba con un calor aterrador. Cooper apenas pudo respirar. El dragón parecía a punto de dispararle. Pero entonces, Zack tragó su propia energía. Su aura desapareció, pero su mirada ardiente permaneció. Un rugido profundo rasgó el aire. El bosque entero pareció temblar. Y sin más, Zack extendió sus alas y emprendió el vuelo. Pero algo estaba mal. Cuando intentó elevarse, su cuerpo perdió equilibrio. Su vuelo fue errático. Hasta que cayó. Rodó por un precipicio. Cooper lo observó, paralizado. Sus manos temblaban. Dio un paso al frente. Luego otro. Y al tercero, su cuerpo se desplomó, desmayándose por el shock. La noche había caído sobre Leonix, envolviendo el pueblo en sombras frías y silenciosas. Cooper regresó a su casa con el cuerpo exhausto y la mente revuelta. Al abrir la puerta, sintió un escalofrío al ver a su padre esperándolo en la sala. Balthazar tenía una expresión menos rígida de lo habitual. Algo en su mirada era diferente. Hijo, quería verte. Cooper parpadeó, sorprendido por la suavidad en su voz. Jejeje, sí, papá. Yo también quería verte, había demasiadas cosas que quería decirle. Pero antes de que pudiera soltar la verdad, Balthazar habló. Tengo algo que decirte. El tono era firme, pero no agresivo. Cooper sintió su estómago hundirse. Ve tú primero. Balthazar cruzó los brazos. Bueno. Cumpliré tu sueño. Mañana te unirás al entrenamiento de Héctor. Silencio. Cooper sintió como la ansiedad le recorría el cuerpo. Ay, espera. Balthazar lo miró con paciencia, pero también con una expectativa peligrosa. Papá, yo no puedo ir a ese entrenamiento. Balthazar arqueó una ceja. Claro que vas a ir. Cooper se removió nervioso. No quiero ir. Balthazar bufó con impaciencia. Vas a aprender a pelear. Vas a aprender a matar erizos. Cooper apretó los puños. Papá, no me estás entendiendo, no puedo matar un erizo. Balthazar dejó escapar una carcajada seca. Estoy seguro de que lo harás. Cooper sintió que la presión en su pecho aumentaba. Su padre no le estaba escuchando. No, papá. Estoy súper segurísimo de que no lo haré. La voz de Balthazar se endureció. Algún día te convertirás en líder. Serás el mayor cazador de erizos. Si yo no termino esta guerra, tú lo harás. Cooper lo miró con una expresión de frustración. Creo que esta conversación solo tiene un lado que escucha. Balthazar no le dejó continuar. Se inclinó hacia él. Tenemos un trato, hijo. Pero papá, tenemos un trato. Cooper bajó la cabeza, derrotado. Tenemos un trato, papá. Balthazar asintió con satisfacción. Se giró, tomó su saco con armas y herramientas y se dirigió a la puerta. Me embarcaré a la isla de los erizos. Volveré, tal vez. Cooper tragó saliva. Y yo estaré aquí esperándote, tal vez. Y con esas palabras, su padre desapareció en la oscuridad. El entrenamiento, primer día. El amanecer llegó demasiado rápido para Cooper. Héctor estaba frente a él, junto a 5 zorros más.
Su primo Crack, un zorro fuerte pero algo bocón. Steven, un joven nervioso que parecía más asustado que listo. Rumpels, un zorro distante y aburrido. Elena, una zorro de mirada afilada y expresión determinada. Vivian, otra chica zorro, que en ese momento estaba molestando a Steven sin piedad. Cooper miraba a Elena. Y Elena lo notó. En un instante, sus miradas se cruzaron, y Cooper, sintiéndose descubierto, apartó la vista rápidamente, sonrojado. Bien, Cooper. Primer día y ya das pena. Héctor golpeó el suelo con su martillo. Aquí aprenderán todo lo necesario sobre los erizos, cómo pelear, cómo sobrevivir. Crack sonrió confiado. Ja, esto será pan comido. Steven tragó saliva. ¿Estás seguro? Tranquilo. Si uno de los erizos se pone demasiado agresivo, simplemente lo empujamos con una rama o algo así. Héctor ignoró la charla. ¿Cómo aprenderán? Viviéndolo. Se giró y tomó una llave grande, girándola. Se escuchó un clic. Y entonces, la jaula se abrió. Un erizo de color gris, pantalones verdes, salió de la jaula, con expresión molesta y un aura de peligro. Cooper sintió un escalofrío. El erizo no habló. Solo levantó su mano. Un instante después, 4 de los 6 zorros volaron por los aires. Steven salió disparado contra unos barriles. Crack cayó de espaldas. Rumpel se estrelló contra un árbol. Vivian aterrizó en un charco de agua, soltando un chillido. Cooper se escondió detrás de unas cajas, conteniendo la respiración. Elena intentó enfrentarlo directamente. Golpeó con precisión, pero los ataques no impactaban. El erizo tenía una barrera psíquica. Con un movimiento de su mano, lanzó una patada mental, y Elena salió disparada contra una pared. Cooper cerró los ojos, sintiendo el miedo crecer en su interior. Cuando los abrió, el erizo estaba mirándolo directamente. «Oh, mierda», susurró. El erizo avanzó con una expresión sin emociones. Cooper intentó escapar, pero la telequinesis lo atrapó. Sintió una presión sofocante alrededor de su cuerpo. «Voy a morir». Antes de que pudiera ahogarse, un martillo gigante apareció en escena. «Vuelve a tu jaula, demonio de la mente». Héctor golpeó al erizo con una fuerza brutal, enviándolo de regreso a la jaula con un sonido metálico. El entrenamiento había terminado. Héctor cruzó los brazos. Bien. Sobrevivieron. Más o menos. Steven se levantó tambaleante. ¿Más o menos? ¿Qué parte de esto te pareció exitoso? Crack jadeaba. Puedo confirmar que los erizos no son fáciles de empujar con una rama. Vivian, empapada, sacudió su cuerpo y miró a Steven con una sonrisa burlona. ¿Te mojaste solo por el susto? Steven la fulminó con la mirada. Me mojé porque el maldito erizo me arrojó contra el agua. Elena se reincorporó, frotándose el hombro con incomodidad. Cooper, en cambio, permanecía en el suelo, mirando sus manos con una mezcla de miedo y confusión. Héctor se le acercó lentamente. Se inclinó un poco y murmuró con voz grave. Un erizo siempre ataca a matar, nunca lo olvides. ¿Por qué tú no? El pensamiento lo atormentaba. Zack, la muerte sangrienta, pudo haberlo matado. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Cooper apretó su cuaderno contra su pecho, con la mirada fija en el camino frente a él. Entonces, un sonido rasgó la tranquilidad del bosque. Un chapoteo. Sigiloso, se acercó hasta un lago oculto entre los árboles. Allí estaba. Zack, el erizo rojo, estaba en el agua, cazando peces con una paciencia casi instintiva. Sus movimientos eran precisos, calculados. Cooper observó con fascinación cuando Zack atrapó uno de los peces y, con un gesto rápido, envolvió sus manos en fuego. El pez se frió instantáneamente, y Zack comenzó a comerlo sin más. No necesita estar en forma de dragón para usar fuego. Cooper tomó nota en su cuaderno, haciendo bocetos del erizo y sus habilidades. Puede cambiar de apariencia. Pero aún en su forma de erizo, sigue teniendo el mismo control sobre el fuego. Un sonido repentino lo sacó de sus pensamientos. Zack cambió de forma en un destello ardiente. Su cuerpo se alargó, las escamas reemplazaron su piel, sus alas emergieron con fuerza.
Era un dragón nuevamente. Intentó elevarse, pero su vuelo fue torpe. La herida en su pierna, en su cola de dragón, todavía era una carga. Zack soltó un gruñido frustrado y, furioso, disparó fuego contra el suelo, quemando el césped y la tierra alrededor. Sin fuerzas, dejó caer su cuerpo contra el suelo chamuscado. Cooper tragó saliva, observando el dolor de Zack. Dibujó la silueta del dragón en su cuaderno y escribió en la parte superior: Zack, la muerte sangrienta. El lápiz se resbaló de sus manos. Cayó al suelo. Zack, aunque agotado, notó el movimiento. Su mirada se fijó en el objeto. Por un instante, Cooper se congeló. Pero Zack, sin interés, simplemente cerró los ojos y se acomodó para dormir. Cooper lo miró con cautela. Lentamente, se acercó al cuerpo del dragón. Quería tocarlo. Pero antes de que sus dedos rozaran la piel escamada, Zack abrió los ojos y gruñó con un sonido grave y profundo. Cooper retrocedió de inmediato, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Pero Zack no se movió más. Volvió a cerrar los ojos. El zorro observó la escena unos segundos más antes de volver a recoger su lápiz y marcharse. El bosque permaneció en silencio tras su partida. El libro de los erizos, la verdad sobre sus poderes. Cooper regresó al campamento, donde los demás ya estaban comiendo. Héctor había preparado una fogata, y los zorros estaban devorando la comida con entusiasmo. Bien, ¿en qué se equivocó Cooper?, preguntó Héctor con tono desafiante. Rumpels miró a Cooper y soltó un comentario indiferente. En que usa una chaqueta demasiado llamativa. Crack se encogió de hombros. En que no se lo comieron. Elena se cruzó de brazos. Se escondió en vez de afrontar el peligro. Siempre quiere hacer todo a su manera. Cooper suspiró y tomó su comida, ignorando los comentarios. Héctor sacó un libro grueso y lo deslizó hacia el centro. Aquí están documentados los poderes de los erizos. Será mejor que lo lean. Steven tomó la palabra de inmediato. Yo ya lo leí. Craig lo miró con burla. ¿Desde cuándo eres un ratón de biblioteca? Steven se rascó la cabeza, incómodo. Bueno, ayer leí sobre erizos que pueden controlar la gravedad, hacer explosiones, respirar bajo el agua. Todos se giraron a mirarlo con extrañeza. Steven se avergonzó y tosió. Bueno, yo no quiero leer más. Crack se encogió de hombros. Prefiero matarlos a leer sobre ellos. Rumpels asintió. Steven y Vivian se levantaron y se fueron. Solo quedaron Elena y Cooper con el libro. Cooper lo miró, sintiendo una extraña curiosidad. Parece que tenemos algo que leer. Elena asintió. Sí, pero tengo otras cosas que hacer. Quédate con él. Cooper sintió su rostro calentarse. Pero rápidamente agitó la cabeza, despejando sus pensamientos. Abrió el libro y comenzó a leer. Erizos eléctricos controlan la electroquinesis. Algunos pueden moldearla, otros solo producirla, y los más experimentados pueden manipularla hasta crear tormentas eléctricas con facilidad. Si ves a uno, corre. Ataca a matar. Erizos de cortes pueden cortar el espacio y el tiempo, despedazar enemigos con un solo movimiento. Los más poderosos pueden destruir una aldea entera con su dominio. Mátalo a toda costa. Apenas lo veas. Erizo transformación verde toman una forma musculosa y agresiva. Son pura furia destructiva. Si no son mínimo unos 40 hombres, no podrán enfrentarlo. Aún así, podrían morir. Erizos de rayos X pueden ver a través de todo. No hay escondite. No hay escape. Erizos de telequinesis la base de la guerra. Control mental absoluto. Erizos de agua pueden manipular océanos. Respirar bajo el agua. Ahogar pueblos. Erizos de hielo congelan la sangre antes de matarte. Cada descripción venía acompañada por un aviso. Atacar a matar. Extremadamente peligroso. Escapa a toda costa. Cooper sintió su respiración acelerarse al pasar página tras página. Entonces llegó a la última. Muerte sangrienta nunca se ha visto realmente. Ni siquiera se sabe si es un erizo. Su velocidad es monstruosa. Su poder de destrucción es incalculable. Puede incinerar una ciudad con una sola bola de fuego. Y no sabemos si eso fue apenas su nivel leve.
Si lo ves, rézale a Dios. Pero ni siquiera él podrá ayudarte. Tu única opción es esconderte, y esperar a que no te encuentre. Cooper sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un trueno estalló en el cielo. El zorro se sobresaltó, cerrando el libro con fuerza, sus manos temblando sobre la portada. Zack era la muerte sangrienta. Y él había estado más cerca de la muerte de lo que jamás imaginó. El mar estaba en calma. Demasiado calma. Balthazar lo sabía. La noche se cernía sobre la embarcación como un manto de incertidumbre. Las aguas reflejaban la luna, y el viento apenas susurraba entre las velas. Era un silencio demasiado perfecto. Demasiado artificial. Los zorros en el barco mantenían la guardia alta. Las antorchas iluminaban la cubierta, pero la sensación de que algo acechaba desde la oscuridad era innegable. El problema era que el enemigo no anunciaba su llegada. El problema era que los erizos no hablaban. Solo cazaban. La primera señal fue un cambio en el cielo. Las estrellas desaparecieron. No porque nubes cubrieran el cielo. Porque algo bloqueó la luz misma. Balthazar sintió la piel erizarse. Algo está aquí. Entonces lo vio. Una figura negra, flotando en el aire. No tenía ojos. No tenía boca. No tenía expresión. Solo una presencia oscura, una silueta sin forma definida. Erizó de Umbra. Lo primero que hizo fue extender una mano. Y la luz de las antorchas se extinguió. La oscuridad cayó sobre el barco como una bestia viva. Los zorros entraron en pánico. No veo nada. Algo está tocándome. ¿Dónde está el enemigo? Balthazar apretó los dientes. No podían luchar si no podían ver. Pero ese no era el único problema. Porque cuando la oscuridad llegó, otros aparecieron. Uno de los guerreros se tambaleó. Su cuerpo comenzó a desvanecerse. ¿Qué me pasa? Otro erizo había surgido del vacío. Erizo de espectro. No tenía un cuerpo físico real. Su forma era translúcida, como un fantasma en el viento. Solo tocó al guerrero por un instante. Y este empezó a desaparecer. Primero sus piernas. Luego su torso. Hasta que ya no estaba. Balthazar sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No estaban peleando contra soldados. Estaban peleando contra condenas de muerte. Pero los ataques no se detuvieron. Desde las sombras emergió otro. Un erizo de piel agrietada, de color gris oscuro, con una especie de energía vibrante recorriendo su cuerpo. Erizo de ruptura. Se movió sin sonido. Y cuando tocó la madera del barco, la madera se rompió en 1000 pedazos. No fue fuego. No fue ácido. No fue telequinesis. Simplemente desintegró la materia con su contacto. Balthazar dio un paso atrás cuando el erizo caminó por la cubierta, dejando grietas por donde pasaba. Si tocaban a ese, morirían en fragmentos invisibles. Balthazar, nos estamos quedando sin espacio. Gritó un zorro. Era cierto. La cubierta del barco estaba siendo destruida bajo sus pies. Pero no tenían tiempo para reaccionar. Porque otro erizo apareció. Este tenía una piel azul metálica, pero lo más aterrador era que no se movía. Solo estaba de pie, observando. Balthazar sintió el aire volverse más denso. Como si el peso del mundo cayera sobre él. No, el erizo movió la cabeza 1 milímetro. Y en ese instante, la gravedad colapsó. Erizo de presión. El barco se hundió varios metros de golpe. Los cuerpos de los zorros fueron aplastados contra la madera. Nos está matando con solo existir. Rugió Kraft, con sangre saliendo de su boca. Balthazar no podía respirar. Cada molécula de aire pesaba como una montaña sobre su pecho. No podían luchar contra esto. No debían luchar contra esto. Debían huir. Pero la presión no era lo único. Porque otro erizo surgió de la profundidad. Su piel era un entramado de venas rojas y negras. Y lo más aterrador eran sus manos. Tenía cicatrices en sus palmas. Como si hubieran abierto y cosido su piel muchas veces. Balthazar sintió una presencia interna dentro de él. Su corazón latió más fuerte. Pero no porque estuviera asustado. Porque el erizo lo estaba controlando. Erizo de sangre. No necesitaba tocar. No necesitaba hablar.
Simplemente dominaba el flujo sanguíneo de cualquiera a su alrededor. Los zorros empezaron a convulsionar. Baltázar sintió sus propios vasos sanguíneos expandirse y contraerse sin su control. No, el erizo cerró su puño. Y uno de los zorros explotó desde adentro. Baltázar sintió el líquido caliente salpicarle la cara. Esto no era una batalla. Esto era una masacre. Tenían que escapar ahora. Baltázar, con todo el aire que pudo reunir, rugió. Retirada. Los sobrevivientes apenas podían moverse. Cada zorro corrió como pudo. Algunos saltaron al agua. Otros intentaron subir los mástiles. El barco estaba desmoronándose. Pero Baltázar tenía una opción más. Con un movimiento final, agarró un barril de pólvora. Lo lanzó contra la parte del barco que aún estaba en pie. Y con sus últimas fuerzas, encendió la chispa. La explosión iluminó la oscuridad. Los erizos desaparecieron entre el fuego. Baltázar sintió que su cuerpo finalmente podía moverse. Pero el mar no perdonaba. El barco empezó a hundirse entre las olas. El líder de los zorros sintió su cuerpo caer en el agua helada. Y mientras se hundía, con la visión nublada, solo tuvo un pensamiento. Cooper, si muero aquí, tú serás la única esperanza del Eronix. Luego, la oscuridad lo envolvió. El sol caía sobre el campo de entrenamiento, dorando la arena y haciéndola insoportablemente caliente para cualquiera que tuviera patas peludas. En otras palabras, era un día pésimo para entrenar. Pero Héctor no se preocupaba por cosas tan triviales como la comodidad de sus alumnos. Frente a los jóvenes zorros, dentro de una jaula reforzada, un erizo de ojos negros los observaba como si ya supiera cómo y cuándo iban a fallar. Héctor pasó entre los reclutas con su martillo al hombro, disfrutando cada segundo de su superioridad. Escuchen bien, muchachos. Este erizón no tiene audición, pero su vista es superior. Puede ver a través de las paredes, la tierra, y hasta tu historial de vergüenzas personales. Steven tragó saliva. Eso último suena bastante ofensivo. Héctor lo ignoró. La única forma de aturdirlo es lanzándole tierra a los ojos. Apenas aparezca, láncenle tierra a la cara. Crack sonrió confiado. «Va, ¿qué tan difícil puede ser? Es solo tierra». Rumpels le lanzó una mirada aburrida. Eso se aplica a la mitad de las cosas en la vida, y la mayoría termina mal. Héctor giró la llave de la jaula. El erizo salió disparado como un misil, moviéndose más rápido de lo que cualquiera de los reclutas podía reaccionar. Steven gritó. «No le doy. Y ahora estoy cubierto de tierra yo mismo». Crack rodó por el suelo, tratando de esquivar los ataques, pero tropezó con una piedra y cayó de cara al suelo. Maldita sea, no era parte del plan. Cooper, mientras tanto, estaba en las gradas con la atención en cualquier cosa menos el combate. «Oye, Héctor, ¿cómo me puedo acercar a una muerte sangrienta?» Héctor arqueó una ceja y respondió con sarcasmo. «Pues no haciéndole caso al erizo que está atrás tuyo». Cooper sintió un escalofrío. Se giró rápidamente. El erizo estaba justo detrás de él, mirándolo como si disfrutara el miedo ajeno. «¡Ay, carajo!». Sin pensar, lanzó tierra a la cara del erizo. El ataque fue perfecto. El erizo desapareció en un instante. Cooper suspiró con alivio. Héctor lo observó con una expresión divertida. No hablaba de ese erizo. Silencio. Maldita sea. La batalla seguía, y el erizo con ojos negros empezó a cambiar el color de su mirada. Los ojos se tornaron verdes, y en un destello, disparó rayos láser. Steven gritó. «Ahora dispara láseres». ¿Quién diseñó a estas cosas? Algunos zorros lograron cubrirse con sus escudos. Cooper no reaccionó a tiempo. El láser rozó su chaqueta rosada. Cooper miró su ropa con horror. «Mi chaqueta». Elena no perdió tiempo. Saltó con agilidad y lanzó su hacha directamente al erizo. Pero antes de que el arma impactara, el erizo la derritió en el aire con sus rayos. «Mi hacha», gritó Elena, furiosa. El erizo la sujetó por el cuello, acercando su mirada de rayos a su rostro. Pero antes de que pudiera atacarla, Héctor golpeó al erizo con un martillazo en la cabeza. El enemigo cayó inconsciente al instante.
Bien, dijo Héctor, lanzándolo de vuelta a la jaula. Todos fallaron. Elena, aún irritada, se giró hacia Cooper. ¿Es en serio? ¿No puedes tomarte esto en serio? Esto es una guerra entre nosotros y los erizos. Cooper bajó la mirada. Elena lo agarró de su suéter rosa y lo empujó hacia atrás con frustración. Decide de qué lado estás. Sin más, se alejó, y los demás zorros la siguieron en silencio. Héctor la miró irse y murmuró con diversión. Vaya, qué carácter. Horas después, Cooper llegó al bosque. Allí estaba Zack, el erizo rojo. Cooper traía una cesta con comida. Zack miró la cesta como si ya supiera qué iba a ocurrir. Atrás de él, su forma de dragón carmesí esperaba en alerta. Cooper sacó un perro caliente. Zack mostró interés. Pero justo cuando iba a tomarlo, sus ojos se clavaron en el bolsillo del zorro. Cooper tenía una daga. Zack se transformó en dragón de inmediato. Cooper, sin pensarlo, sacó la daga y la lanzó al río. Zack volvió a su forma normal. Tomó el perro caliente y comenzó a comerlo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Zack, sin decir nada, acercó la mitad del perro caliente a Cooper. Cooper se puso nervioso. Oye, ya no tengo más, no me hagas nada. Zack le entregó la mitad del perro caliente con calma. Por primera vez, sonrieron juntos. Cooper intentó tocar la frente de Zack. Error. Zack se transformó en dragón de inmediato y se alejó unos metros. Cooper suspiró. Vale, olvidemos eso. Pero cuando se giró, Zack no estaba. Cooper se había topado con la cola del dragón. Zack soltó un gruñido profundo. ¡Demonios, otra vez! El dragón se acostó sobre el fuego y cerró los ojos. Cooper aprovechó el momento para dibujar en la tierra un pequeño zorro y un erizo a su lado. Luego agregó la figura de un dragón. Zack miró el dibujo. Luego tomó un tronco y empezó a hacer su propio dibujo. Cuando terminó, había dibujado el rostro de Cooper. Cooper quedó impactado. ¡Wow! Esto es mejor que cualquier otro dibujo en mi pueblo. Pero sin querer, pisó una línea del dibujo. Zack gruñó y se transformó en dragón otra vez. Maldita sea, déjame ser torpe en paz. Cooper levantó el pie. Zack se calmó. Pero luego, lo pisó otra vez por error. Zack se volvió a transformar en dragón, gruñendo de nuevo. Cooper se quedó inmóvil. Vale. Tengo que usar estrategia. Saltó sobre la línea para evitar pisarla. Pero chocó con Zack. Zack lo miró con intensidad. Entonces extendió su mano hacia Cooper. Cooper tragó saliva. Pero extendió su mano también. Cuando ambas manos se tocaron, un brillo apareció. En sus palmas, un símbolo se formó. Cooper lo miró, sorprendido. Zack lo observó con curiosidad. Pero solo bufó y se alejó. Cooper observó el símbolo en su mano. Sin saberlo, algo había cambiado. El entrenamiento había comenzado, pero la mente de Cooper estaba en otro lugar. Zack podía volar, pero solo con su ayuda. La culpa le pesaba en el pecho. Su invención funcionaba, pero Zack no era completamente libre. Suspiró, sacudiendo la cabeza para despejar el pensamiento. Hora del entrenamiento. Rugió Héctor, arrancándolo de su reflexión. La jaula se abrió de golpe, y un erizo amarillo emergió con un destello ardiente. El fuego comenzó a llover sobre los zorros. El caos se apoderó del campo de entrenamiento. Los zorros intentaron esquivar, pero pocos lograron reaccionar a tiempo. Solo Elena y, sorprendentemente, Cooper se movían con precisión. Pero algo extraño estaba ocurriendo. Para Cooper, los ataques eran lentos. Los movimientos del erizo le parecían claros, como si pudiera ver el instante exacto en el que debía moverse. Sin pensar, avanzó hacia el enemigo. Cuando trató de golpearlo, desapareció de la vista de todos, y reapareció atrás del erizo amarillo. El golpe fue devastador. El erizo salió disparado, traspasó el muro y quedó inconsciente. El campo de entrenamiento quedó en silencio. Los zorros lo miraban con horror y asombro. Cooper, sintiendo todas las miradas sobre él, tragó saliva. Tengo cosas que hacer, adiós. Dio media vuelta y desapareció corriendo a una velocidad inhumana.
llegó al bosque, jadeando. Su corazón latía rápido, su cuerpo temblaba. ¡Qué demonios! Pero cuando alzó la mano, sin saber por qué, una llamarada emergió de sus dedos, incinerando docenas de árboles. Se quedó helado. Cooper no tenía idea de qué estaba pasando. Cooper llegó corriendo al bosque, su corazón latiendo con fuerza por la extraña energía que había sentido. Zack lo observó con una mezcla de confusión y curiosidad, pero al reconocerlo, comenzó a saltar con entusiasmo, mostrando su alegría de verlo. Sin perder tiempo, Cooper le lanzó la gran pregunta. «Zack, ¿puedes darme poderes?» El erizo rojo lo miró raro, inclinando la cabeza con evidente desconcierto, antes de negar con la cabeza. Pero antes de que Cooper pudiera sentirse decepcionado, una corriente eléctrica recorrió a ambos, sacudiéndolos sin explicación. Un escalofrío de energía los envolvió, y sin previo aviso, Zack se transformó en un dragón carmesí, levantando a Cooper con él. Tan pronto como lo hizo, una silla de montar apareció como por arte de magia, junto con un mecanismo de control de vuelo. ¿Qué demonios está pasando?, chilló Cooper, con los ojos abiertos como platos. Zack, por su parte, empezó a volar de forma errática, sin rumbo claro. Cooper gritó, aferrándose con fuerza. «Deja de ir recto. Nos vamos a estrellar contra algo». Pero Zack seguía subiendo, acelerando sin control. En medio del pánico, Cooper agarró la silla de montar con fuerza, intentando maniobrar, y de repente, los dos giraron en el aire, dando vueltas como locos. Entre gritos y movimientos torpes, acabaron en las nubes, flotando como si fueran dueños del cielo. Fue entonces cuando apareció el nuevo enemigo. Un erizo negro con la habilidad de volar embistió a Cooper, sacándolo de Zack. Cooper cayó en picada, sintiendo que todo se volvía borroso. Zack rugió, furioso. Lanzó una esfera de plasma con un calor aterrador, mandando al enemigo a volar fuera de combate. Pero Cooper seguía cayendo, su cuerpo girando sin control en el aire. Zack volvió a su forma de erizo, impulsándose con fuego para alcanzarlo, pero la distancia era demasiado grande. Cooper, recuperando la conciencia, sintió la caída, pero algo despertó en él. Un instinto, una energía nueva. Extendió su mano y se impulsó con fuego, acelerando hacia Zack. Cuando sus manos se tocaron, el símbolo en sus palmas brilló con fuerza, y en un destello de energía, Zack volvió a transformarse en dragón carmesí. Cooper subió sobre él, y juntos cayeron en picada hacia abajo. El suelo se acercaba demasiado rápido. Era el fin. Pero Cooper reaccionó. Sus manos se movieron con agilidad, y de repente, maniobró como un profesional, esquivando columnas gigantes de piedra a una velocidad sónica. «¿Cómo demonios estoy haciendo esto?», gritó. Pero lo hacía. Esquivó todo. Saltó entre obstáculos imposibles, volando con una precisión perfecta. Finalmente, dejaron atrás los obstáculos, y estaban sobrevolando el mar. Cooper soltó una carcajada de alivio. «Sí. Lo logramos, Zack». Zack, también emocionado, hizo una bola de fuego, envolviendo a ambos en una llamarada mágica. Pero la alegría fue interrumpida por una venganza inesperada. Zack, con una chispa de diversión, lanzó una bola de fuego directo a la cara de Cooper, volviéndolo gris por el hollín. Cooper buzó, cruzándose de brazos. Muy gracioso. Pero no pudo evitar reírse también. La isla, con su brisa salada y el sonido relajante de las olas, parecía un refugio para Cooper y Zack. Ambos estaban sentados junto a una fogata, cocinando pescado y disfrutando del momento. Pero la paz fue interrumpida cuando un pequeño erizo naranja apareció de la nada, con un descaro increíble, e intentó llevarse el pescado de Zack. El erizo rojo, sin la menor intención de compartir, le quitó el pescado al pequeño ladronzuelo y rió con diversión. Cooper, sin embargo, frunció el ceño. «Zack, debes compartir». Zack lo miró como si le hubiera pedido algo imposible. Pero con un bufido resignado, le dio un pescado asado al pequeño erizo. El pequeño se quedó mirándolo con sorpresa, y luego, después de devorar su comida, se acercó y abrazó a Cooper, como si ese gesto significara todo. Y luego, se quedó dormido sobre él. Cooper lo observó con una mezcla de ternura y reflexión, acariciándole la cabeza con cuidado.
Todo lo que creímos de ustedes nunca fue así, ¿verdad, Zack? Zack, aún comiendo su pescado, lo miró, con la boca llena, y asintió con naturalidad. Cooper soltó una carcajada al ver la imagen. Eres imposible. Pero entonces, la atmósfera cambió. Zack se transformó en dragón de inmediato, sus ojos atentos a la amenaza. El pequeño erizo también entró en alerta, creando un disco flotante para mantenerse suspendido en el aire. Cooper no dudó. Subió sobre Zack, y el dragón comenzó a volar lejos, alejándose del peligro. Mientras ascendían, Cooper miró a su alrededor. Decenas de erizos volaban en la misma dirección. Todos se dirigían hacia una isla. Cuando llegaron, el panorama era devastador. Una civilización entera de erizos estaba siendo esclavizada. Cooper sintió un escalofrío y, sin pensarlo, se escondió en la espalda de Zack, dándose cuenta de que estaban en territorio hostil. Pero no pasó desapercibido. Un erizo verde con alas de cuervo lo vio desde la distancia, con mirada asesina. Sin previo aviso, disparó plumas verdes hacia él, listas para despedazarlo. Pero Zack, con una reacción relámpago, giró y lanzó una bola de plasma, incinerando las plumas antes de que tocaran a Cooper. El erizo verde quedó aturdido, retrocediendo, aún flotando. Finalmente, llegaron a una estructura imponente, y Zack aterrizó en sigilo. Frente a ellos, un erizo musculoso de color naranja, con líneas marrones y un pecho cubierto por un mechón del color de su piel, los esperaba. Cooper sintió el aire volverse tenso. El erizo los miró con dureza, y entonces, habló. Hola, pequeño zorro. Soy Lex Diz, el rey de los erizos. ¿Cómo llegaste aquí? Cooper quedó impactado. Un erizo hablando. Un erizo que hablaba. Zack no se movía. También estaba sorprendido. Pero Cooper, sintiendo que la situación no iba a mejorar, susurró con urgencia. Zack, vámonos. Zack obedeció al instante, transformándose de nuevo en dragón y alzando vuelo. Pero Lex Diz no iba a dejar que escaparan fácilmente. En un destello de energía, copió la transformación de Zack, volviéndose un dragón naranja gigante, con fuego hirviendo en su boca. Maldición, ahora hay dos. Gritó Cooper, sujetándose fuerte. Las bolas de fuego llovieron sobre ellos. Zack hizo lo imposible para esquivarlas, zigzagueando y descendiendo con rapidez. Pero una bola impactó directo en su cuerpo. Con un rugido de dolor, Zack cayó al mar, volviendo a su forma de erizo. Cooper también cayó con él, hundiéndose entre las olas. Zack intentaba nadar, pero su cuerpo no respondía bien. La desesperación crecía. ¡No! ¡No ahora! Gritó Cooper, viendo cómo Zack se estaba hundiendo. Sin pensarlo, lo agarró, usando toda su fuerza y determinación para llevarlo hacia la isla más cercana. Con mucho esfuerzo, llegaron a la orilla. Zack, jadeante, respiró profundo y se sacudió, tratando de recuperar su estabilidad. Cooper se dejó caer de espaldas, agotado, pero con una sonrisa de alivio. La isla era un refugio, pero no duró mucho. 5 minutos después, Zack lo sacó volando, elevándose con rapidez para alejarse del peligro. Mientras tanto, en otra parte del mundo, el mar traía consigo una imagen de derrota. Un barco medio quemado y destrozado avanzaba lentamente hacia la costa de Leronix. Balthazar apenas se mantenía en pie, su cuerpo herido y su mirada oscura. Solo 3 soldados lo acompañaban. Nada quedaba de su tripulación. Al pisar tierra firme, sus fuerzas fallaron y cayó al suelo. Héctor corrió hacia él, su expresión endurecida. ¿Cómo les fue? Balthazar, con un tono amargo, respondió sin mirarlo. Ni siquiera nos acercamos, muchos murieron. Solo yo y 3 soldados sobrevivimos. Héctor bajó la mirada. Luego, preguntó en voz baja. ¿Y Roster? Balthazar guardó silencio. Un segundo después, Héctor también bajó la mirada, ya sabiendo la respuesta. El aire en Leronix se tornó pesado. Pero la tristeza no duró. Otro zorro apareció corriendo, emocionado. Tu hijo es grandioso, Balthazar. Otro zorro se sumó, diciendo con entusiasmo. Es muy fuerte. Y de repente, unas fanáticas irrumpieron, gritando como si fueran un grupo de admiradoras enloquecidas. Cooper-sama es genial.
Balthazar parpadeó, mirando a Héctor con incredulidad. ¿Qué? Héctor cruzó los brazos y sonrió de lado. Ah, cierto. Tu hijo es increíblemente fuerte. Mandó a volar a un erizo contra un muro y se mueve tan rápido que nadie lo puede ver. Balthazar se quedó en shock. Su mirada pasó de incredulidad a puro orgullo. Mi hijo es grandioso. Mientras tanto, en casa de Cooper, todo parecía normal, hasta que la puerta se abrió de golpe. Balthazar entró sin previo aviso, con su mirada aún llena de emoción. Zack, por puro instinto, se encogió y se transformó en un pequeño dragón gato, escondiéndose rápidamente, y fingiendo que estaba dormido. Balthazar miró la criatura con curiosidad. ¿Y ese gato? Cooper, nervioso, soltó la primera mentira que le vino a la cabeza. Lo adopté. Balthazar lo ignoró completamente. Bien, quiero hablar sobre el erizo. Zack se tensó. Cooper sintió un escalofrío. Erizo. Balthazar soltó una risa seca. Obvio, hijo. ¿Crees que pudiste ocultarlo? Zack temblaba ligeramente. Cooper, hecho un manojo de nervios, intentó hablar. Papá, te lo iba a decir, pero, Balthazar lo interrumpió con tono imponente. Y pensar que me avergonzabas por ser débil y un desastre, pero ahora vences a un erizo de un solo golpe. Cooper se desanimó instantáneamente. Zack, al ver el cambio en su actitud, se enojó. Con un salto ágil, se posó sobre la cabeza de Cooper, abrazándolo con fuerza y gruñéndole a Balthazar. Balthazar lo observó por unos segundos. Pero simplemente lo ignoró. Se giró hacia Cooper y le dijo con tono serio. Espero que no me decepciones en la siguiente pelea contra el erizo de rayos. Cooper se puso rígido. Erizo tragó saliva, rayos. Balthazar asintió con seguridad. Obvio, hijo. Te eligieron para matarlo. Zack, aún en forma de dragón gato, entró en shock absoluto. Cooper, temblando, intentó hablar. Esto, Balthazar lo detuvo con un gesto. Y también necesito decirte algo más. El tono cambió. Tu tío murió. Cooper bajó la mirada. No era tan cercano a Roster, pero la noticia seguía pesando. Balthazar se giró hacia la puerta, dejando todo con una sola frase. Eso es. Elena se removía, tratando de liberarse. Zack, cansado de la resistencia, la agarró de una pierna. La amenazó con dejarla caer mientras gruñía. Elena se asustó. Cooper suspiró. Zack, súbela. Zack, con una mezcla de diversión y castigo, la lanzó encima de él, detrás de Cooper. Elena, asustada, se aferró al pequeño zorro con fuerza, ya sin ganas de morir. Cooper sonrió para sí mismo. Por ahora, tenía su atención. El aire era fresco mientras Cooper y Zack surcaban el cielo, pero la tensión entre Elena y el zorro aún no había desaparecido del todo. ¿Por qué estás con uno de esos monstruos? Preguntó Elena con dureza. Zack buzó, claramente molesto por el comentario. Cooper suspiró. Zack no es un monstruo. Nos equivocamos sobre ellos todo este tiempo. Elena frunció el ceño, pero Cooper continuó. He estado con él y nunca me ha hecho daño. Son controlados por un erizo naranja tiránico que sabe hablar. Elena miró a Zack con atención. El dragón carmesí asintió, confirmando la verdad. Elena se quedó en silencio, procesando todo. Entonces, Cooper sonrió con emoción. Déjame mostrarte lo que aprendí con él. Zack se elevó por las nubes, dando vueltas con precisión. Elena, atónita, tocó las nubes con la punta de sus dedos y sonrió sin poder evitarlo. Zack aceleró con energía, y en un destello repentino, llegaron a un planeta lleno de rosas y mariposas flotando en el aire. Cooper, asombrado, susurró a Zack. ¿Cómo hiciste eso? Zack solo rió, disfrutando del momento. Sin detenerse, Zack volvió a volar, llevándolos a otro mundo con un cielo hermoso y resplandeciente. Con una esfera de plasma, dibujó un enorme corazón en el aire, y pasó justo por el centro, iluminando el paisaje. Elena observó a Cooper. Por un instante, se sonrojó, sintiendo una emoción diferente. Tenías razón, él es asombroso. Miró alrededor, maravillada por lo que acababa de presenciar. Todo esto es asombroso. Volvió la mirada a Cooper. Tú eres asombroso.
Y, sin pensarlo demasiado, lo abrazó con fuerza, dejando de lado todas sus dudas. Zack sonrió, y con un giro elegante, los llevó de regreso al bosque del Eronix. Elena, aún roja, le lanzó un golpe ligero en el brazo a Cooper. «Eso fue por raptarme, idiota». Cooper parpadeó, el golpe apenas le dolió, pero por la reacción de Elena, parecía haberle dolido más a ella que a él. Pero antes de que pudiera responder, Elena lo besó en la mejilla. Y eso fue por la cita. Sin decir más, se giró y salió corriendo, su rostro todavía ardiendo de vergüenza. Cooper se quedó congelado, rojo como un tomate, mirándola alejarse sin poder reaccionar. Entonces, Zack lo miró con una sonrisa burlona. Su expresión era clara. «Vaya, vaya, Romeo». Cooper, sintiendo la burla en el aire, soltó un bufido, y le dio un golpe en la cabeza a Zack. Zack, no muy contento con la agresión, le lanzó una bola de fuego en la cara. Cooper terminó lleno de hollín, con el pelo completamente chamuscado. Se quedó quieto por unos segundos. «Voy a fingir que esto no pasó». Zack se echó a reír, mientras Cooper intentaba recuperar su dignidad. Por lo menos, había sido un buen día. La arena del estadio vibraba con la expectativa de toda la Eronix. Cooper estaba a punto de enfrentar su desafío más grande, la pelea final. Balthazar se acercó a él con una mirada firme. «Haz lo que tienes que hacer. No me decepciones». Elena, por su parte, lo miró con un brillo diferente en los ojos. «Por favor, cuídate». Cooper asintió, sin poder decir nada. Y entró. El estadio rugió de emoción. Frente a él, un erizo celeste, enfurecido, descargó rayos por todo el campo, su energía eléctrica chisporroteando en el aire. No iba a contenerse. Sin previo aviso, atacó, su velocidad imposible de seguir. Pero Cooper bloqueó con su escudo, sin esfuerzo. Su vínculo con Zack le había dado un cuerpo más fuerte, más veloz, más resistente. Con agilidad, saltó hacia atrás, dio una voltereta, y en el aire, lanzó su escudo directo a la cara del erizo celeste. Pero el enemigo lo atrapó con una mano. Y en un destello, lo devolvió cargado de rayos eléctricos. Cooper esquivó, sintiendo como el calor del impacto le rozaba el pelaje. El erizo celeste, enfurecido, cargó una inmensa bola de energía eléctrica y la lanzó al suelo. El campo se electrificó por completo. Las descargas sacudieron todo, haciendo imposible moverse. Pero Cooper no estaba en el suelo. Nadie lo notó, pero flotaba a unos centímetros, impulsándose con pequeñas ráfagas de fuego para evitar el contacto con la electricidad. El público jadeó al darse cuenta de su estrategia. Y entonces, Cooper descendió con una patada brutal, dejando una marca de fuego invisible en la cara del erizo celeste. El enemigo rugió de furia. De repente, su cuerpo comenzó a cambiar. Era algo que nadie había visto antes. Su silueta se expandió, su piel se tornó en una mezcla de tanuki y mapache eléctrico, con un brazo descomunalmente cargado de energía. Cooper lo observó con atención. Era la misma técnica que Zack usaba cuando se transformaba en dragón, pero no estaba completa. Con rapidez, Cooper usó su peso corporal para tomar el brazo del enemigo y estamparlo contra el suelo con una fuerza devastadora. El piso se fracturó bajo el impacto. Y entonces, Cooper susurró con pesar: «Perdóname por esto». Un instante después, un golpe brutal impactó directo en la cara del erizo celeste, rompiendo el muro del estadio en pedazos. El erizo quedó en el suelo, todavía consciente, pero sin poder moverse. Los zorros celebraron con gritos ensordecedores. Por primera vez, alguien había derrotado a un erizo con poderes legendarios, con puños limpios. Los ojos de todos se posaron sobre Cooper. Esperaban el golpe final. Esperaban la ejecución. Los erizos que estaban en las jaulas se alborotaron, viendo el destino de su compañero. El erizo telequinético entró en estado de pánico, intentando mover a Cooper con su poder, pero la jaula se lo impedía. Desesperado, gritó sin sonido, golpeando las paredes de su prisión. Entonces, Héctor le ofreció una espada a Cooper. El pequeño zorro la sostuvo por unos segundos. Y luego, la arrojó lejos. «No tenemos que matarlos». El público se congeló. Los zorros se miraron entre sí, la ira acumulándose.
Ellos no son una amenaza. Paren la pelea. Balthazar, con furia contenida, golpeó las barras metálicas de las gradas con su martillo. Dije que paren la pelea. Pero la batalla no había terminado. El erizo celeste se levantó. La energía chisporroteó en su piel. Las descargas desgarraron el aire. Electrocutó todo, incluido Cooper, quien salió volando, esquivando los rayos que llovían sobre él. El erizo celeste lo acorraló, el poder en su cuerpo listo para aniquilarlo. Mientras tanto, en el bosque, Zack se tensó, sintiendo el peligro en el aire. Intentó volar hacia Cooper. Pero su herida aún le impedía despegar. Desesperado, empezó a correr hacia Leronix. Balthazar intentó salvar a Cooper, pero un rayo lo lanzó contra un muro, dejándolo fuera de combate. El erizo celeste levantó una última descarga, listo para acabar con Cooper. Hasta que, de repente, una bola de plasma lo impactó directo en la cara. Todos giraron la mirada. Un dragón carmesí cubría a Cooper con sus alas. El erizo celeste descargó un rayo contra el dragón. Pero el ataque no le hizo daño. Zack volvió a su forma de erizo, y el público quedó en shock absoluto. Héctor jadeó. Es muerte sangrienta. Zack quemó al erizo celeste repetidas veces hasta que lo hizo retroceder a la jaula. Pero los zorros se lanzaron sobre Zack. El erizo rojo los mandó a volar con patadas y puños de fuego. Balthazar, con una espada en mano, se lanzó contra él. Pero Zack se transformó nuevamente en dragón, tomándolo de los brazos. A punto de lanzar una bola de plasma fatal, la mirada de Zack se llenó de furia. Cooper, llorando, gritó con desesperación. No lo hagas, Zack. Zack se detuvo. Su cuerpo tembló. Sus ojos se humedecieron. El dolor de Cooper lo estaba afectando. Entonces, Balthazar lo lanzó al pozo, haciéndolo volver a su forma de erizo. Los zorros lo ataron, sujetándolo con fuerza. Cooper luchó desesperado por liberarlo. Déjenlo. Es mi amigo. Ya no lo lastimen. Golpeó a varios zorros, incluyendo a su primo. Pero fue sometido por su padre. Balthazar lo arrastró fuera del estadio, sin mirarlo. Cooper gritó, llorando. Zack. Zack. Zack, llorando también, lo vio con dolor en sus ojos. Y antes de que se lo llevaran, dijo algo que hizo llorar aún más a Cooper. Cooper, fue la primera vez que Zack hablaba. Y la última vez que lo vio antes de que lo separaran. El silencio en el salón solitario era sofocante. Cooper sentía el aire pesado, como si cada partícula de polvo en la habitación lo juzgara. Balthazar lo miraba con furia contenida, sus ojos brillando con decepción. Teníamos un trato, hijo. Cooper, aún temblando por todo lo que acababa de vivir, se enderezó. Era tu trato, no el mío. Balthazar apretó la mandíbula. ¿Cómo puede ser? Eres un traidor. Cooper, con la adrenalina todavía en su sistema, respondió con firmeza. No soy un traidor. Solo que si pienso, no como todo este pueblo. Las palabras golpearon a Balthazar. Sin decir nada, levantó su brazo y golpeó a su hijo en el rostro, la furia desbordándose. Cooper tropezó hacia atrás, sintiendo el dolor expandirse por su mejilla. Balthazar rugió, la ira en su voz palpable. Han matado a cientos de nosotros. Cooper, con un ardor en el pecho, apretó los dientes. Pensó en Zack, en su mirada llena de miedo, en sus gritos desesperados mientras lo alejaban. Y nosotros a miles de ellos. Balthazar se tensó, pero Cooper continuó, dejando salir todo lo que tenía dentro. El único que me entendió y me apoyó fue ese erizo. Balthazar sintió una ráfaga de rabia. Los erizos mataron a tu madre. Cooper cerró los ojos por un instante. Y luego los abrió con determinación. Ellos no lo hicieron. No es su culpa. Balthazar intentó responder, pero Cooper continuó, con su voz firme. Hay un rey tiránico en su isla. Las palabras hicieron que Balthazar se congelara. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Isla. Balthazar lo agarró por el cuello, su mirada ardía con un fuego brutal. ¿Sabes dónde está su isla? Dímelo. Es por lo que hemos luchado todos estos años. Cooper tomó la mano de su padre con fuerza, intentando liberarse. Si liberas a Zack, te lo diré. Balthazar soltó a Cooper, riendo con frialdad. Se alejó unos pasos, con la satisfacción de una victoria enfermiza en su rostro.
Gracias, hijo. Cooper lo miró confundido, todavía respirando con dificultad. Balthazar sonrió con malicia. Porque gracias a ti, ya sé cómo encontrarla. Se giró hacia la puerta, con una expresión de triunfo. Tú no la encontraste, fue ese erizo. Se detuvo por un segundo. Y con un tono que cortó el aire como una daga, dijo. Ahora zarparemos y mataremos a cada erizo de esa isla. Cooper se quedó helado. No, Balthazar lo miró una última vez, su mirada llena de desprecio. Ya no eres mi hijo. Cooper sintió su estómago hundirse. Balthazar cerró las puertas con fuerza, dejándolo solo en la oscuridad. El sonido del metal resonó en el pasillo. Cooper apretó los puños. Su padre acabaría con todos. Por culpa de Zack. No, por su culpa. Algo dentro de él se quebró. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él se encendió. Cooper corrió como nunca antes, rompiendo el muro de su prisión y atravesando el pueblo con una velocidad imposible. Los zorros apenas lograban verlo, solo un destello rosado atravesando las calles. Pero su energía no duró. Cuando alcanzó la montaña, sus piernas flaquearon, y cayó de rodillas, jadeante. Fue entonces cuando los vio. Los barcos zarparon hacia la isla de los erizos, cada uno cargado con soldados listos para la masacre. Mientras tanto, en los barcos, Zack estaba siendo sometido. Balthazar miró al erizo con desprecio. Aten al demonio. Zack intentó escapar, pero las cadenas apretaron más sus manos, piernas y hocico. El erizo gruñó, intentando romperlas. Un rayo cayó sobre él. Zack gritó, su voz llena de dolor. Cooper sintió un escalofrío en la montaña, su cuerpo tensándose al sentir el dolor de Zack. Zack se quedó inmóvil, incapaz de moverse. Balthazar, Héctor y todos los guerreros del pueblo navegaban hacia la guerra, dejando atrás el sonido de su victoria anticipada. Cooper miraba el horizonte, temblando. Sus lágrimas cayeron al suelo. En los barcos, Zack también lloraba. Cooper, el sufrimiento de ambos era el mismo. Pero entonces, una mano con un pañuelo se extendió frente a Cooper. Elena. Mejor límpiate los mocos y deja de llorar. Cooper agarró el pañuelo, sonándose la nariz entre lágrimas. Todo esto es mi culpa, ¿por qué no solo maté a Zack cuando tuve la oportunidad? Tal vez así esto se hubiera evitado, Elena lo miró con firmeza. Los demás sí lo harían. Pero tú no. Tú eres diferente. Cooper se mordió el labio, sintiendo el peso de sus decisiones. Elena se inclinó un poco. ¿Por qué no lo mataste? Cooper, enojado, soltó todo lo que tenía dentro. No quise hacerlo, ok. Elena parpadeó. ¿Cómo que no quisiste? Cooper respiró profundo, sus palabras salieron solas. No quise, ok. Cuando lo vi, me vi a mí mismo. Elena se quedó en silencio. Tenía miedo. Él también lo tenía. Estaba asustado. No quería matarlo. Creí que si lo liberaba, me mataría y ya no tendría que sufrir más. Su voz se quebró. Pero él cambió mi vida. Elena lo observó con tristeza. Bien, pues ahora él está asustado y sufriendo, mientras tú estás aquí llorando. Elena se cruzó de brazos, pero su mirada era suave. Tengo otra pregunta. Cooper levantó la vista. No es de tu raza. Entonces, ¿por qué te importa tanto? El pequeño zorro sonrió con una mezcla de alegría y dolor. Puede que no luzca como yo, pero fue el único que me entendió. Elena exhaló despacio, procesando sus palabras. Entonces, ¿qué harás? Cooper pensó por un momento. Luego respondió con seguridad. Algo tonto. Elena rió. Eso ya lo hiciste. Cooper sonrió con más fuerza. Entonces, algo alocado. Elena sonrió de lado, con un brillo divertido en los ojos. Eso sí me gusta. Sin previo aviso, lo besó en los labios. Cooper quedó completamente congelado, su rostro rojo como el fuego de Zack. Elena se apartó lentamente, con una sonrisa juguetona. Bien, regresa con vida. Sin más, se alejó, dejando a Cooper paralizado, sin saber cómo procesar lo que acababa de pasar. Mientras tanto, en los barcos, Zack sintió el vínculo. El dragón sonrió, divirtiéndose por la emoción de Cooper. Pero su alegría no duró mucho. Una descarga eléctrica lo sacudió de nuevo, haciéndolo gritar de dolor.
Baltázar lo observó sin expresión. Silencio. Se giró hacia el horizonte. Guíanos hasta tus amigos, demonio. Zack no tenía elección. Pero aún con el dolor, su última sonrisa fue por Cooper. Porque, al menos por un instante, sintió que todavía quedaba esperanza. Cooper corrió hacia las jaulas de los erizos, su corazón golpeando su pecho con cada paso. No había tiempo que perder. Sin detenerse a pensar, presionó el botón que abrió todas las puertas. Las cerraduras crujieron y los barrotes se deslizaron. Los erizos salieron de sus prisiones, confundidos, sin saber qué estaba ocurriendo. Uno de ellos, el erizo celeste, se acercó con la misma energía que había mostrado en la batalla, su cuerpo chisporroteando con electricidad. Pero no atacó. Cooper no se movió. En lugar de pelear, se arrodilló, bajando la cabeza. Los 5 erizos lo miraron con extrañeza. Por favor, ayúdenme a rescatar a Zack. El silencio cayó. El erizo celeste frunció el ceño, su cuerpo aún tenso, pero en su interior, algo cambió. Recordó lo que había visto en el estadio, el dolor de Cooper, la forma en que Zack había protegido al zorro como si su vida dependiera de ello. Sin decir nada, levantó a Cooper por los brazos, lo miró fijamente, y sonrió. Los otros erizos se miraron entre sí, hasta que uno celebró con entusiasmo. La rebelión había comenzado. Por primera vez, los erizos estaban dispuestos a luchar junto a un zorro, no contra él. Pero había un problema. ¿Cómo llegaremos? Un erizo gris avanzó entre el grupo. Sin decir palabra, levantó una mano y su cuerpo se iluminó con energía telequinética. En cuestión de segundos, todos comenzaron a flotar, elevándose en el aire con precisión absoluta. Cooper quedó boquiabierto. Bien, eso lo arregla. Miró al erizo gris con curiosidad. Te llamaré Voltrix. El erizo gris inclinó la cabeza, considerando el nombre por unos segundos, antes de asentir. Cooper señaló al erizo celeste, todavía con rastros de electricidad rodeándolo. Tú serás Katsuji. Se giró hacia el erizo amarillo, cuya energía aún vibraba alrededor de su piel. Rex. Dirigió su atención al erizo de ojos negros, que observaba cada movimiento como si nada pudiera escaparse de su mirada. Visión. Finalmente, señaló al erizo verde de rayos X, que mantenía su expresión seria, analizando la situación. ¿Y tú, Shadrian? Los erizos se quedaron un segundo en silencio, procesando lo que acababa de ocurrir. Entonces, algunos sonrieron. Otros asintieron con fuerza. Sin previo aviso, aceleraron a través del cielo, rumbo a la isla de los erizos. La guerra estaba a punto de cambiar. Y Cooper estaba en el centro de todo. La niebla se asentaba sobre el mar cuando los barcos del Eronix llegaron a la isla de los erizos. Baltázar observaba el horizonte, su mirada fría y calculadora. A su lado, Zack, encadenado, apenas podía moverse, pero aún tenía fuerzas para señalar con las manos el camino hacia el castillo de su gente. La guerra estaba a punto de comenzar. Los zorros, preparados para la batalla, se armaron con todo lo que tenían. Armaduras reforzadas, escudos pesados, espadas afiladas, martillos gigantes, cañones, rifles de pólvora. Uno de los soldados activó la primera catapulta. El proyectil hizo una piedra envuelta en fuego, sonó como un trueno. Los guerreros alzaron sus armas, pero su cuerpo no se movió. ¿Vinieron con el traidor de Zack? Los zorros miraron a Zack, quien gruñía ferozmente, sus ojos llenos de furia. Lexdith rió con diversión. Bien. Soy Lexdith. Sus garras se electrificaron. Ahora mueran. Con solo un dedo, elevó a todos los zorros, suspendiéndolos en el aire como si fueran hojas atrapadas en el viento. Un instante después, preparó su ataque. Las nubes rugieron. El fuego se concentró en sus manos. Rayo, hielo, tierra, todos los elementos se alinearon a su voluntad. Baltázar apretó los dientes, incapaz de reaccionar. Pero entonces, una descarga celeste rasgó el aire. El rayo impactó directo en Lexdith, mandándolo a volar por el golpe. Lexdith rugió de frustración y miró a su atacante. Katsuji. El erizo celeste sonrió con desafío. Lexdith gruñó, extendiendo su brazo. El telequinético lo atrapó en el aire, inmovilizándolo.
Pero una patada electrificada vino a toda velocidad. Rex, el erizo amarillo, descargó energía brutal, golpeando a Lexdiz con suficiente fuerza para romper el aire con un trueno. Antes de que pudiera recuperarse, Voltrix lo atrapó con telequinesis. Un instante después, lo estrelló contra una montaña con una fuerza devastadora. Cooper observó el caos y gritó a sus aliados: «Chicos, distráiganlo mientras libero a Zack». Los erizos asintieron, preparándose para la batalla. Mientras el combate continuaba, Cooper corrió hacia Zack, pero Lexdiz no estaba acabado. Desde su posición, cargó una bola de fuego del tamaño de un barco. La lanzó con toda su ira. La explosión arrasó con los barcos, devorando todo en llamas. Los zorros cercanos gritaron, algunos alcanzados por el fuego. Pero no murieron. Zack, con cada gramo de fuerza que tenía, absorbió las llamas, protegiéndolos con dificultad. Baltazar observó el sacrificio del erizo. Sin pensar, desenvainó su espada y cortó sus cadenas. Zack cayó al suelo, jadeando, su cuerpo todavía humeante. Baltazar se acercó. «Ayúdalo, erizo. Por favor». Zack miró a Cooper. Sus ojos cambiaron. Se llenaron de fuego vivo. Y en un instante, se transformó en dragón carmesí. Con un movimiento ágil, tomó a Cooper y lo subió a su lomo, sus alas extendiéndose con majestuosa ferocidad. Juntos, se elevaron al cielo. La batalla por la isla había comenzado. El aire vibraba con energía mientras Zack se elevaba en el cielo, Cooper sobre su espalda, aferrándose con fuerza. Sin perder un segundo, Zack disparó una bola de plasma directamente hacia Lexdiz, el erizo titánico que flotaba sobre la isla con una mirada de supremacía. El impacto lo lanzó con violencia hacia el mar, desapareciendo entre las olas. Los zorros y los erizos observaban con expectación, su batalla inesperadamente interrumpida por el ataque repentino. Pero entonces, el suelo comenzó a temblar. Un rugido monstruoso recorrió la isla, sacudiendo el aire como un trueno. Desde las profundidades del océano, una bestia colosal emergió, su cuerpo del color del fuego mismo, con una piel naranja que ardía con la energía de una entidad indetenible. La criatura, un dragón gigantesco, del tamaño de una isla entera, alzó el vuelo, su presencia helando el aire a pesar de la temperatura abrasadora de su cuerpo. Sin aviso, lanzó una bola de fuego inmensa, una llamarada tan grande que parecía consumir el cielo. El ataque iba directo hacia Zack y Cooper, quienes apenas lograron esquivar por centímetros. Las llamas ascendieron, dejando una estela de calor que envolvía la isla en un resplandor ardiente. Cooper jadeó, su corazón latiendo descontrolado. Zack rugió, acelerando con toda su fuerza para huir. Pero el dragón naranja era igual de rápido. No. Era más rápido. Las alas de la bestia se extendían con furia, su velocidad devoraba la distancia entre ellos. Zack lanzó bolas de plasma, intentando detener al titán. Pero los ataques no hicieron nada. La criatura no se inmutó. Y entonces, su cola se movió con una brutalidad aterradora. Con un solo golpe, mandó a Zack y Cooper con violencia hacia la isla, estrellándolos contra el suelo. El impacto sacudió el terreno, levantando escombros y humo por toda la zona. Pero Zack cubrió a Cooper con su cuerpo, protegiéndolo de la peor parte de la caída. El dragón gigante no perdió el tiempo. Su cola, afilada como una lanza, cargó energía, lista para un ataque letal. El golpe iba directo hacia Baltazar y Héctor, quienes quedaron paralizados al ver la inmensa bestia preparándose para aniquilarlos. Pero antes de que pudieran reaccionar, un borrón de velocidad carmesí lo sacó del lugar en el último segundo. El ataque destruyó el suelo, dejando un cráter ardiente en su lugar. Baltazar recuperó el aliento. Miró a su salvador. Zack. El erizo, aún en forma de dragón carmesí, había regresado junto a Cooper. El pequeño zorro saltó rápidamente sobre el dragón carmesí, su mente ya trazando la única estrategia que podía funcionar contra un enemigo de semejante tamaño. Zack, sube a la máxima velocidad que puedas. El dragón carmesí asintió sin dudar. Cooper continuó, su mirada fija en el titán naranja que dominaba el cielo. Vamos a subir por su cola. Cuando estemos arriba, saltaré y empezaré a correr. Tú distráelo con bolas de plasma directo a los ojos.
Zack se elevó con una aceleración imposible, surcando el cielo como una flecha de fuego, dejando una estela incandescente detrás de ellos. Y cuando alcanzó el punto máximo, se dejó caer. En la caída, disparó bolas de plasma directo a los ojos del dragón gigante, buscando desorientarlo. Cooper saltó con precisión calculada directo hacia la cola de la bestia. Pero Lexdith lo sintió. Con un rugido que sacudió las montañas, lanzó su cola como un látigo hacia un peñasco, golpeando al zorro contra la piedra con una fuerza brutal. Pero Cooper no soltó su agarre. El vínculo con Zack le daba una resistencia sobrehumana, y aferrándose con cada fibra de su ser, se mantuvo en la cola. Con dificultad, comenzó a incinerar lentamente la piel del dragón, su fuego apenas suficiente para penetrar las escamas gruesas. No era tan potente como el de Zack. Pero lo logró. El calor se expandió, recorriendo la cola desde abajo. Lexdith perdió estabilidad en el aire. Sin su cola equilibrándolo, el dragón cayó directo al suelo desde más de 400 metros de altura, su cuerpo girando descontrolado. Su rugido resonó en toda la isla. Ustedes morirán. En un arrebato de furia, el dragón titánico lanzó una llamarada devastadora hacia Zack y Cooper, un océano de fuego cubriendo el cielo. Zack, mucho más pequeño en comparación, esquivó por milímetros, el calor abrasador dejándole marcas en las alas. Cooper corrió por la cola del dragón sin detenerse, directo hacia la cabeza. Zack, siguiendo el plan, se abalanzó hacia la misma dirección. Cooper saltó al aire. Y en un movimiento perfecto, aterrizó sobre la cabeza de Zack, el dragón lanzándose hacia el cielo con él. La criatura titánica luchaba por mantenerse en el aire, su cola aún en llamas. Pero su ira no había disminuido. No pueden matarme. Yo soy un dios. Soy el rey de los erizos. Su voz resonó como un trueno. No voy a ser derrotado por un zorro debilucho y su mascota. Cooper lo miró con seriedad, su postura firme sobre el lomo de Zack. No eres el rey. Su voz era clara. Hay uno nuevo aquí. Sus ojos brillaban con determinación. Y no es mi mascota. El fuego se encendió en su cuerpo, envolviendo su pierna en llamas vivas. Es el mejor rey de los erizos. Zack. Mi mejor amigo. Y sin dudarlo golpeó la cara del dragón gigante con una brutalidad feroz, la energía arrasando la piel del titán. Su pierna se quemó junto con su zapato, su pelaje ardiendo. Pero el impacto fue suficiente. El titán retrocedió, su boca abriéndose por la fuerza del golpe. Zack aprovechó la oportunidad. Con toda su energía acumulada, disparó una bola de plasma a máxima potencia directo a la boca del dragón. El ataque devoró su interior. Las llamas estallaron desde dentro. Lexdith convulsionó en el aire, su rugido transformado en un grito de desesperación. Su cuerpo cayó con una fuerza imposible. El impacto desgarró el suelo de una isla cercana. Y entonces, explotó. Las llamas cubrieron el horizonte, un resplandor tan brillante que cegó a todos por un instante. Pero el peligro no había terminado. Porque en el último momento, la cola del titán golpeó a Cooper, enviándolo directo al vacío. El pequeño zorro quedó inconsciente, su cuerpo cayendo sin control. Zack se transformó en dragón nuevamente, intentó alcanzarlo. Pero no había tiempo. No tenía otra opción. Con desesperación, tomó la pierna de Cooper con sus dientes, lo abrazó, y con toda su fuerza, batió sus alas para no caer junto con la explosión. Las llamas se cerraron sobre ellos. Pero Zack no lo soltó. Cooper seguía respirando. Y mientras el fuego los rodeaba, Zack lo sostuvo más fuerte. Porque no iba a perderlo también. La explosión iluminó el horizonte con una intensidad imposible de ignorar. Balthazar observó desde lo lejos como el dragón naranja inmenso caía con un rugido final, estrellándose contra la isla y detonando en una llamarada cegadora. El impacto arrasó con la montaña, dejando el terreno hecho pedazos, rocas quemadas y cenizas flotando en el aire. Pero Balthazar no pensaba en la victoria. Su mirada se desesperó mientras buscaba entre los escombros. Cooper, ¿dónde estás? Pero no veía más que destrucción. Detrás de él, los zorros y los erizos seguían su búsqueda, observando el desastre con miedo. Y entonces, alguien gritó. El dragón carmesí está en el suelo. Balthazar corrió hacia el punto indicado.
Entre los restos de la batalla, Zack estaba tirado, quemado y malherido, su respiración entrecortada. Balthazar cayó de rodillas, su cuerpo helado por el terror. Mi hijo miró alrededor. Cooper no estaba ahí. Su corazón se hundió. Por primera vez en años, Balthazar lloró. Los zorros bajaron la mirada, el silencio era sofocante. Pero entonces, Zack se movió. Su cuerpo cambió lentamente, volviendo a su forma de erizo. Y fue entonces cuando todos lo vieron. Cooper estaba allí. Quemado, herido, pero respirando. Balthazar se lanzó hacia él. Su oído buscó su corazón. El sonido llegó a sus oídos. Está vivo. Rió mientras las lágrimas caían de su rostro. Está vivo. Los zorros celebraron, los erizos saltaron con emoción, una energía desconocida llenó la isla. Balthazar tomó el hombro de Zack. Gracias, Zack. Muchas gracias. Zack sonrió levemente, pero Balthazar notó algo extraño. El erizo rojo había perdido un diente. Balthazar soltó una carcajada. Mira lo que te costó traerlo de vuelta. Héctor apareció, con su típica expresión despreocupada. La mayor parte del desastre lo hiciste tú, Balthazar. Balthazar solo rió, pero Héctor miró a Cooper, aún inconsciente. Igual, no sabemos cuánto tiempo estará fuera. Cooper abrió los ojos lentamente, sintiendo su cuerpo pesado. El techo era familiar. ¿Pero cómo? Se incorporó con dificultad. ¡Ay, mi costilla! El dolor lo hizo soltar un gruñido, pero su atención cambió al notar algo en la habitación. Zack estaba allí, sentado junto a él, mirándolo con una sonrisa. Cooper parpadeó, notando su apariencia. Zack, espera, ¿por qué te falta un diente? El erizo sonrió con más fuerza, mostrando la ausencia con orgullo. Cooper se relajó. Vaya, eres todo un guerrero ahora. Pero entonces se congeló. Miró su alrededor. Zack, estás en mi casa, lo dijo con tranquilidad. Su mente procesó la información. Y entonces, gritó alarmado. Espera, estás en mi casa. Zack, con una travesura en la mirada, comenzó a caminar y colgarse por la habitación, explorándolo como si fuera suyo. Zack, baja de ahí. Pero entonces, Cooper se detuvo. Miró algo debajo de las alas del erizo. Zack se detuvo también, sus ojos siguiendo los de Cooper. Miraron hacia la pierna del zorro. El silencio se tornó pesado. Cooper bajó su pierna izquierda, y lo vio. Tenía una prótesis metálica. Zack bajó la cabeza, su expresión sombreándose con tristeza. Cooper solo suspiró. Intentó levantarse, pero su cuerpo le falló, haciéndolo tambalear. Zack, sin esperar, se acercó y lo sostuvo, asegurándose de que no cayera al suelo. El pequeño zorro logró moverse. Pero cuando salió de la habitación, su mundo cambió. Zorros y erizos hablaban entre ellos. Interactuaban. Los zorros reían, los erizos asentían, aunque no todos podían hablar aún. Cooper se paralizó, cerrando la puerta de inmediato. Miró a Zack, su expresión llena de confusión. Zack solo inclinó la cabeza, sin entender su reacción. Cooper suspiró profundamente. Quédate atrás de mí. Tomó aire y abrió la puerta lentamente. Los zorros estaban felices. Los erizos, aunque no hablaban, se comunicaban con gestos y expresiones. El ambiente era completamente diferente. Cooper murmuró para sí mismo. Bueno, estoy muerto. Balthazar apareció detrás de él, con una sonrisa. No, pero casi. Héctor lo miró de arriba a abajo. Llegaste casi entero. Esa parte la hice yo. Señaló la pierna de Cooper. Sé que le harás algunos ajustes. Eres muy inteligente. Tal vez la mejores. Le mostró su propia mano metálica, la que había perdido por culpa de Cooper y su experimento. Cooper parpadeó. Tienes razón. Le haré algunos ajustes. Balthazar lo miró con orgullo. ¿Te gusta? Nos dimos cuenta de que era mejor dejar de pelear. Necesitábamos más esto. Señaló a Cooper. Cooper lo miró con sorpresa. Me señalaste completo. Balthazar rió, y su hijo le devolvió la sonrisa. Pero entonces, alguien gritó. Muerte monstruosa. Un dragón carmesí apareció sobre Cooper, rugiendo. Héctor le dio materiales a Cooper. Toma esto. Sé que sabrás qué hacer.
Cooper los agarró y corrió a la forja. Bueno, lo intentó. Su pierna no lo dejaba avanzar con rapidez. Zack se transformó en dragón de inmediato. Lo cargó, volando hacia la forja. Cooper construyó a gran velocidad, dejando a todos impactados por su destreza. Cuando terminó, Zack tomó el zapato de metal, lo colocó en su forma de erizo, y al instante, su aleta reapareció en su cola, mejorada y reforzada. Zack sonrió. Cooper lo miró con emoción. Time skip. Cooper narrando. Esto es Lennox, un pueblo muy interesante. Aquí los zorros son buenos peleadores, también sabemos forjar armas y cultivar. No nieva mucho, pero sí llueve bastante. Pero lo que más nos gusta es la alianza que hicimos. Ahora no solo somos una aldea de zorros. Estamos aliados con los erizos, los cuales son buenas personas. Algunos ya están aprendiendo a hablar. Miró a Zack, quien sonrió. Sí, amigo. Zack se transformó en dragón carmesí, elevándose en el cielo. Y lo que más me agrada es volar los cielos con mi mejor amigo, Zack.